Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas en el Señor, familia de católicos.com. Reciban un saludo fraterno en Cristo nuestro Señor y en María Santísima, nuestra amadísima Señora, la Madre del Señor, Madre espiritual de todos nosotros, Virgen antes, durante y después del parto, Inmaculada Concepción, asunta a los cielos, medianera de todas las gracias. Bienvenidos y bienvenidas, Rosavil Rosa, Olguita Subieta, Sandra Carolina Lizarazo Bolaño, Sandra San Miguel, Sergio Enrique Rodríguez Salcedo, Nora Hilda Flores Arellano, Adriana Elena Márquez Hernández, Nelly Duarte García, Paola García desde Fusagasugá. Dios les bendiga, ¿cómo se encuentran? Voy saludando a quienes van encendiendo su cámara. Dios les bendiga. Un saludo desde Bogotá, Colombia, aquí en este martes 5 de noviembre de 2024, año del Señor 2024. Vamos a tener nuestra, nuestra primera sesión en este módulo en Mariología, Teología Mariana. Bienvenidos, bienvenidas, las personas que se están integrando por primera vez. Sandra Carolina Lizarazo, Dios te bendiga también. Voy a saludar a Rosa, ya voy para allá. Estoy aquí, pues cojo primero los que están abriendo las cámaras, que están en la parte de arriba. Rosavil Rosa, me apareces como primera. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Rosavil? Puedes encender tu micrófono. ¿Desde dónde te conectas? ¿Cómo va la vida? Me conecto desde Colombia, Puerto Carreño, Vichada. Uy, Vicariato de Puerto Carreño. Sí, señor, presente Vicariato de Puerto Carreño, Vichada. Uy, qué rico. ¿Allá ese vicariato tiene obispo o administrador apostólico en este momento? No, obispo, nuestro obispo es Álvaro Mon y él es redentorista. Qué bueno. Monseñor Álvaro, sí, de los redentoristas. Me imagino esa visión tan grande que debe estar allí haciendo este hombre. Qué bueno. Sí. Bueno, ¿y tú perteneces a alguna parroquia, Rosavil? Sí, señor, yo pertenezco a la parroquia del Señor de los Milagros, pero en estos momentos estoy apoyando a la parroquia La Divina Misericordia, que es bastante difícil la zona donde ella está ubicada por la cantidad de iglesias de los hermanos separados que hay. Ya, se paralizó Rosabel. Ay, Dios mío. Bueno, pues me imagino que la misión debe ser bastante de una parte rural. Vicariato. El vicariato es una jurisdicción eclesiástica antes de ser diócesis, ¿sí? Por lo que tiene unas pocas parroquias, poco clero, pero son lugares de misión grandísima. En Colombia tenemos más de 3 vicariatos. Está el vicariato de la Amazonía, está el vicariato de San Andrés Islas y el vicariato de Puerto Carreño, y hay otro que se me olvida en este momento, pero también tienen un obispo de un administrador apostólico como jurisdicción eclesiástica. Allí está Rosavil Rosa. Bueno, esperemos que se vuelva a conectar. Olguita Subieta, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida, Olguita? Qué rico saludarte. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Todavía afecta de mi garganta, profe. Adiós. Ay, Dios. Esto ha sido muy difícil para mí, profe, porque soy docente y entonces es muy complicado y porque de todas maneras, tengo que asistir al trabajo todos los días con mis niños, pero es un poco difícil. La verdad que este problema me tiene ya un poquito agobiada, profe, pero la fe puesta siempre en Dios. Las cosas, las situaciones difíciles, gracias a Dios, son pasajeras y tengo la esperanza de que esto pase pronto. A veces sí, lo confieso, me desespero mucho pues por mi trabajo, ¿no? Pero bueno, sé que Dios me respalda en todo momento, juiciosa también con el médico, con mis medicamentos, con mis exámenes, pero ahí vamos con la ayuda también, la intercesión de nuestra Madre de Dios, para que todo esto pase pronto y pueda volver a la normalidad con mi voz, con mi garganta, que es mi herramienta de trabajo.
Bueno, Olguita, Dios te bendiga. Yo personalmente te noto mucho mejor desde hace 8 días y pues de las otras veces que hemos estado hablando, pues Sí, sí hay una profe. afectación en tus cuerdas vocales y le pedimos mucho al Señor que te vaya dando el don otra vez de poder recuperar tu voz para poderte expresar y poderte trabajar y poderte relacionar, ¿no? Es importante la Sí, voz, que sí, tengas un profe. descanso. Que así sea. Olguita, Gracias. muchas gracias. ¿Desde dónde te conectas, Olguita, para los nuevos que se están Estoy aquí en Bogotá, en el barrio Madelena. en Madelena, Bogotá? Muy bien, muchas gracias, Olguita. Seguimos unidos en oración y que la Madre del Cielo te conceda también la gracia de Dios, que es la salud. Que San Rafael Gracias, profe. Ángel te proteja. Muy bien. Amén. Sandra Carolina Lizarazo Bolaños, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bendito Dios, bendecía. Santander, Colombia. Sí. Ya, ¿sí? Sí, No pero lo puede estoy. negar. Sí, sí. Esto, vivo aquí en Pamplona. Pamplona, al lado de Bucaramanga. Sí. Sí, mucho No. frío. Pamplona Pertenece es. pertenece al norte de Santander, a Cúcuta, pero soy de Bucaramanga. Ok, ok. Ya listo. Sí, sí. Entonces, no me acordaba mucho. No es Santander, sino norte de Santander. Norte de Santander, pero yo soy de Florida Blanca, Santander. Ah, cerca, ya es. Ahora sí, cerca de Sí, Bucaramanga también. sí, sí, Bueno, y sí, allí señor. entonces en Pamplona colaboras con alguna parroquia. Estás Pues consagrado a aquí en Jesús por Pamplona María. pertenezco a la parroquia San Pedro Apóstol, pertenecemos al grupo de la pastoral familiar de la arquidiócesis de Nueva Pamplona, soy misionera de la parroquia acá de San Pedro, pertenezco también al movimiento de Lazo Mariano, Ujú. tengo también un grupito de niños que es de la infancia misionera, estoy muy entregada a Papito Dios y a Mamita María, ahí vamos. Bueno, Sandra Carolina, ¿y por qué estudiar teología mariana ahora para profundizar en tu fe o Sí, sí, por para profundizar más en la fe, sí, señor. Bueno, pues que el Señor te conceda la gracia de saber iniciar, de saber permanecer y de saber terminar. Eso es muy Sí, importante. Un sí, saludo desde señor. Bogotá también, en el frío bogotano. Yo estoy aquí en la diócesis de Fontibón, parroquia San Juan Pablo II, en el barrio Alsacia. Muy bien. Ok. Entonces, Muchas gracias. muchas gracias a ti, Sandra, y a tu esposo, seguramente, a tu familia, a tus hijos. Bienvenidos todos. Amén. Muy bien. Y saludamos a Sandra San Miguel. Muy buenas noches, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien, gracias a Dios, aquí andamos echándole ganas. De Echándole. México, Monterrey, Nuevo León, México. Regia. Sí, Bueno, un gusto estar con ustedes. ¿cómo vas con esos nietos, Sandra San Miguel? Ay, pues ya nació mi tercer nieto el 18 de octubre. Es una mirunguilla así chiquitita, no, felices, estamos, acá decimos culecos, los abuelos culecos. Es el tercero. El mayor tiene 5 años, la niña tiene 3 y el hermanito chiquitito de 2 semanas, tremendos ya. Estamos muy, muy agradecidos con Dios, la verdad. Muy agradecidos, ¿saben por qué? Porque el niño ya le habían, bueno, planeado el nombre de Luca Gabriel, fíjate, Luca Sí. Gabriel. Entonces, nació, estaba para finales de octubre, pero el doctor lo programó cesárea para el 22 de octubre, pero que se viene el niño el 18 de octubre, que es el día de 4 días San Lucas, antes, sí. y nació bueno, estaba programada a las 12 a la hora de la anunciación, y se llama Gabriel. Entonces, para nosotros son detallitos que para nosotros son muy significativos, ¿verdad? Mi hijo y mi nuera estaban, uy, sí, sí, no sabían que era el día de San Lucas, de hecho, ni yo, hasta que mi esposo fue el que me dijo, y no, yo estaba bien agradecida con Dios, muy, muy agradecida con Dios por en esos pequeños detalles se siente su presencia en nuestros hijos y en nuestros nietos, y pues que sea su voluntad en su vida y se la consagramos como todos los demás, mis hijos y mis nietos, bajo el manto de San- María también.
Amén, amén. Muy bien, Sandra. Muchas gracias por contagiarnos de tu alegría. Gracias. Un saludo a Monterrey, a toda tu Muchas familia gracias. también. Y Sí, sí. qué alegría que se ahí como abuelos culecos con Luca Gabriel. Sí, Tu nombre, sí, muy la verdad bien. que sí. Gracias. Bendiciones. Bueno, bueno, sigo saludando rápidamente en estos primeros minuticos porque nos reconocemos como seres humanos que también tenemos historias y alegrías y algunas no tan alegres, pero ahí vamos. Norailda Flores Arellano, santa noche, querida hermana, Dios te bendiga. ¿Cómo va la vida? Bien, gracias a Dios, buenas noches. Pues yo vivo en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, México. Bien Cerca. cerquita, Sandra, bien cerquita. Sirvo en la parroquia San Juan Bautista de aquí, Cadereyta, estoy en el grupo de Legión de María, ya tengo 6 años ahí trabajando, sirviéndole al Señor y pues sobre todo a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Que ella es la gran intercesora de nosotros ante su Hijo amado. Y con mucho amor, siempre sirviéndola ya con mucho amor, por tantas gracias y tantas virtudes que ella, por intercesión, ¿verdad?, de ella con su hijo, pues he sido agraciada. Bueno, Norailda, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Un saludo también extensivo a toda tu familia. Vamos Gracias. en pos del amor de Dios por medio de María. Así es. Así es. Bueno, saludo a Sergio Enrique Rodríguez. Hola, querido hermano, ahí misionero de Nuestra Señora en su advocación de la de Satanudos. Virgen de Gracias, profe. Satanudos. Buenas noches a todos. Un saludo muy especial. Gracias. Desde Bogotá. Desde Bogotá, un saludo a tu esposa también y que Dios te bendiga, bendiga a todos. Bueno, Nelly Duarte García. Buenas noches, Nelly. Dios te bendiga. Amén, profe. Buenas noches. Gracias también por contagiarnos de esa voz tan maravillosa y alegre que nos causa mucha alegría. Bien, profe, gracias a Dios, aquí atenta a aprender cada día más de ese misterio tan grande de Dios a través de su Santísima Madre, la Virgencita María. Y como todos, de nuevo quería decirle a Olguita que nuestras oraciones y que Dios Él sabe cómo lo hace todo en su momento y ya vendrá, esperar en Él y confiar en Él. Ay, Y, y, ¿Y qué? Gracias, Nelly. Dios te bendiga. Muchas no, gracias. y para todos, mil bendiciones y unida en oración también por este diplomado y por todas las participantes de este grupo. Y bueno, Dios sabe cómo acogernos, Amén. cómo prepararnos. Nelly, ¿desde dónde te conectas? De Bogotá, acá de Galerías. Galería. Antes estaba en la parroquia San Gabriel Arcángel. En Jardín Sur. Sí, con el padre José Gabriel Leguizamo. Leguizamo, que ahora. Bueno, Sí, profe, qué lindo. Sí, estoy muy feliz por ya lo sentí en mi corazón ese nuevo ministerio, sí. Y por mi salud me vine de allá y pues pertenezco acá a la parroquia Madre del Divino Salvador. No pertenezco realmente a ningún ministerio por ahora, pero siempre colaboro con la proclamación de la palabra, en lo que pueda, mientras pues puedo volver nuevamente a hacer esa ministra de comunión que tanto deseo y seguirle sirviendo a Dios. Bueno, Nelly, muchísimas gracias por tu servicio en la iglesia, por tu alegría también, por Bello. compartir y por unirnos en tu oración. Dios te bendiga y adelante. Amén, amén, gracias. Bueno, saludo a María Claudia Paz. Muy buenas noches, María Claudia. Nos queda un minutico. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo va todo? ¿Bien? Bien, profe, gracias a Dios. Aquí empezando un nuevo módulo con mucho entusiasmo, profe. Dios le bendiga. Amén, muchas gracias. Aprovecho y saludamos rápidamente a Juana Rangel y después a María CC. Juana, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va esa salud, Juana? Buenas noches, profesor. Pues bueno, ya mucho mejor, gracias a Dios, pues mejorando. Esto es un poco lento, pero confiando en la misericordia de nuestro Señor que vamos a estar bien. Entonces, es echarle todas las ganas y tener esa fe en que así será.
Órale. Echémosle las ganas. Muy bien, Juana, Dios te bendiga también y que San Rafael Arcángel, medicina de Dios, te proteja frente a las adversidades de la salud. Juana Gracias. Gracias. María CC, muy buenas noches, María CC. Muy buenas noches, profe. Dios lo bendiga. Aquí Qué estamos. rico. ¿Desde dónde te conectas, María CC? Ahorita estoy en Mérida, Yucatán. En Mérida, tú estás al lado de Dolores. Bueno, Dolores creo que no está en este Aquí tema. estoy ya en Mérida. En Mérida, Yucatán. Bueno, aguantando un poco frío, ¿cierto? No hay mucho calor. Acá hay mucho calor y en la noche hay fresco. Sí, Sandra, me imagino. Bueno, ahí están en fresco, bendito sea Dios, desde que no hayan ciclones, huracanes o Ay, sí. tormentas, todo va bien. Nosotros Ay, aquí en nuestras costas colombianas tenemos ahorita una tormenta, Dios mío, oramos también, porque no. ay, sí, hermano. Bueno, María CC, a todos nuestros hermanos de Ecuador, un saludo fraterno, a quienes se van a unir en diferido para ver esta grabación. Dios les bendiga. Adriana Elena Márquez, Paola García, que por ahí nos saludaba, Juana Rangel, Rosavil Rosa, que ya nos saludó, Patricia Martínez Herreros. Les invito para que sepamos comenzar con la oración, ¿vale? Esta oración que les voy a compartir es una oración para abrir el don del Espíritu Santo antes del estudio que nos comparte Santo Tomás de Aquino. Les invito para que abramos el cielo diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por intercesión de la Santa Madre de Dios, María Santísima, Virgen, antes, durante y después del parto, obtengamos gracias y bendiciones para esta clase. In nomine Pateri, Filii et Spiritui Sancto. Amén. Muchísimas gracias por hacer esta oración junto conmigo. En este momento me estaban llamando. Voy a revisar aquí el WhatsApp. De pronto están esperando la invitación las madres. Bueno, ay, Jesucristo. Permítanme un segundito y les envío aquí a las hermanas de Pasto, 16 monjas de claustro, que es claustro papal, que se conectan con nosotros, pero creo que ya han terminado su proceso, por eso no les enviaron el link. Bien, yo se los envío pues porque vale la pena que sigamos en atención. Ya se conectarán. Vamos a ver hoy un tema muy bonito y es María la siempre virgen. Nos va a acompañar en ese módulo que vamos a hacer durante este mes de noviembre, último de este año del Señor 2024. Vamos a ver, pues, entonces, este dogma de la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María. Esta perpetua virginidad es muy importante, ¿no? Porque la maternidad de María es totalmente milagrosa. La maternidad de María, la virginidad de María es irrepetible porque es una maternidad virginal. Estoy confundiendo yo las palabras hoy. Sabemos que en todos los dogmas de María descansan sobre el dogma de la maternidad divina de María. Es decir, entonces, que porque María es madre es virgen,
Porque María es madre, es Inmaculada Concepción, porque María es madre, es Asunta a los cielos, porque María es madre y aún no es dogma de fe, pero sí creemos, es medianera de todas las gracias, como lo sabemos y lo oramos en la piedad popular sobre María Santísima. Entonces, María Madre, en nuestro capítulo vamos a encontrar que es siempre virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Esto pues lo vamos a creer con los ojos de la razón, pero también con los ojos de la fe. Por lo tanto, pues, en alguna ocasión durante este módulo vamos a hablar un tanto de la biología, pero y el cuerpo en María. Sin embargo, esto va a ser más desde los ojos de la fe. El estudio de la virginidad de María tendrá entonces en nuestro estudio tres grandes perspectivas: la realidad de la integridad corporal en María, la segunda son las razones para su maternidad virginal, y tercero, la riqueza espiritual y teológica de la virginidad en María Santísima. Bueno, voy a quitar esto un momentico y quiero ahora ir a la Santa Sede para que leamos una catequesis de San Juan Pablo II el 10 de julio de 1996 con referencia a la virginidad de María, que es una verdad de fe que debe ser creída. Por lo tanto, es un dogma de fe, ¿sí? Que debe ser creída. Yo les voy a pedir a alguno de ustedes que tenga la facilidad de poder leer. Vamos a leer estos 5 numerales que son bien cortos, no nos demoramos mucho y nos va a dar el inicio, la fundamentación para poder seguir hablando sobre la virginidad de María. ¿Quién desea leer? Puede abrir su micrófono, María C. o María Clara Paz. Yo, Entonces, la María iglesia, C. y después María Clara. Perfecto. Entonces, comienza. la virginidad de María, verdad de la fe. La iglesia ha considerado constantemente la virginidad de María una verdad de fe, acogiendo y profundizando el testimonio de los evangelios de San Lucas, San Marcos y probablemente también de San Juan. En el episodio de la Anunciación, el evangelista San Lucas llama a María Virgen, refiriendo tanto su intercesión de perseverar en la virginidad como el designio divino, que concilia ese propósito con su maternidad prodigiosa. La afirmación de la concepción virginal, debida a la acción del Espíritu Santo, incluye cualquier hipótesis de protogénesis natural y rechazada los intentos de explicar la narración lucana como explicitación de un tema judío o de derivación de una leyenda mitológica pagana. La estructura del texto lucano, Lucas 1, 25 al 38 y Lucas 2, del 19 al 51, no admite ninguna interpretación inductiva. Su coherencia no permite sostener válidamente mutilaciones de los términos o de las expresiones que afirman la concepción virginal por obra del Espíritu Santo. Bueno, María Cece, muchísimas gracias. El Papa San Juan Pablo II en este primer aspecto nos está poniendo el marco, y es que en la Sagrada Escritura se le llama a María, especialmente en el Evangelio de San Lucas, virgen, virgen. Bueno, ya vamos a ir a ese vocablo virgen, pero sobre todo está hablando de una maternidad prodigiosa. No se trata, como él dice ahí, un parto como partogénesis. ¿Saben qué es la partogénesis? La partogénesis puede entenderse como la reproducción de los óvulos sin necesidad de los gametos masculinos, que pasa en algunos animales que se reproducen por sí mismos, como por ejemplo los caracoles o demás, que comienzan a reproducirse por sí mismos sin necesidad de tener una fecundación por parte de gametos
masculinos. Nosotros no estamos excluyendo eso, no creemos eso, rechazamos esos intentos y sobre todo le damos todo el aporte al Espíritu Santo, que es el que hace posible la concepción virginal en María Santísima. Bien, con esto, María Clara. María Claudia, profe. Claudia, perdón, discúlpame. Es que veo es aquí cortico por lo que estoy compartiendo, se me recorta. Dice, el evangelista San Mateo, narrando el anuncio del ángel a José, afirma, al igual que San Lucas, la concepción por obra del Espíritu Santo, Mateo 1:20, excluyendo las relaciones conyugales. Además, a José se le comunica la generación virginal de Jesús en un segundo momento. No se trata para él de una invitación a dar su consentimiento previo a la concepción del Hijo de María, fruto de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo y de la cooperación exclusiva de la Madre. Solo se le invita a aceptar libremente su papel de esposo de la Virgen y su misión paterna con respecto al niño. San Mateo presenta el origen virginal de Jesús como cumplimiento de la profecía de Isaías. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo 1:23, Isaías 7:14. De ese modo, San Mateo nos lleva a la conclusión de que la concepción virginal fue objeto de reflexión en la primera comunidad cristiana, que comprendió su conformidad con el designio divino de salvación y su nexo con la identidad de Jesús, Dios con nosotros. 3. A diferencia de San Lucas y San Mateo, el Evangelio de San Marcos no habla de la concepción y del nacimiento de Jesús. Sin embargo, es digno de notar que San Marcos nunca menciona a José, esposo de María. La gente de Nazaret llama a Jesús el Hijo de María, o en otro contexto muchas veces el Hijo de Dios. Marcos 3:11, 5:7, 1:11, 9:7, 14, 61:62, 15:39. Estos datos están en armonía con la fe en el ministerio de su generación virginal. Esta verdad, según un reciente redescubrimiento exegético, estaría contenida explícitamente también en el versículo 13 del prólogo del Evangelio de San Juan, que algunas voces antiguas autorizadas, por ejemplo, Ireneo y Tertuliano, no presentan en la forma plural usual, sino en la singular. Él, que no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Esta traducción en singular convertiría el prólogo del Evangelio de San Juan en uno de los mayores testimonios de la generación virginal de Jesús, insertada en el contexto del ministerio de la Encarnación. La afirmación paradójica de Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, para que recibiéramos la filiación adoptiva. Gálatas 4:4-5. Abre el camino al interrogante sobre la personalidad de ese Hijo y, por tanto, sobre su nacimiento virginal. Este testimonio uniforme de los evangelios confirma que la fe en la concepción virginal de Jesús estaba enraizada firmemente en diversos ambientes de la iglesia primitiva. Por eso carecen de todo fundamento algunas interpretaciones recientes que no consideran la concepción virginal en sentido físico o biológico, sino únicamente simbológico o metafórico. Designaría a Jesús como don de Dios a la humanidad. Lo mismo hay que decir de la opinión de otros, según los cuales el relato de la concepción virginal sería, por el contrario, un teologoumenon, es decir, un modo de expresar una doctrina teológica, en este caso, la filiación divina de Jesús, o sería su representación mitológica.
Como hemos visto, los evangelios contienen la afirmación explícita de una concepción virginal de orden biológico, por obra del Espíritu Santo, y la Iglesia ha hecho suya esta verdad ya desde las primeras formulaciones de la fe. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 496. 4. La fe expresada en los evangelios es confirmada, sin interrupciones, en la tradición posterior. Las fórmulas de fe de los primeros autores cristianos postulan la afirmación del nacimiento virginal. Arístides, Justino, Ireneo y Tertuliano están de acuerdo con San Ignacio de Antioquía, que proclama a Jesús nacido verdaderamente de una virgen. Esmin 1:2. Estos autores hablan explícitamente de una generación virginal de Jesús real e histórica y de ningún modo afirman una virginidad solamente moral o un vago don de gracia que se manifestó en el nacimiento del niño. Las definiciones solemnes de fe por parte de los concilios ecuménicos y del magisterio pontificio, que sigue a las primeras fórmulas breves de fe, están en perfecta sintonía con esta verdad. El Concilio de Calcedonia, 451, en su profesión de fe, redacta esmeradamente y con contenido definido de modo infalible, afirma que Cristo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación fue engendrado de María Virgen, Madre de Dios en cuanto a la humanidad. Del mismo modo, el Tercer Concilio de Constantinopla, 681, proclama que Jesucristo nació del Espíritu Santo y de María Virgen, que es propiamente y según verdad Madre de Dios, según la humanidad. Otros concilios ecuménicos, Constantinopolitano, segundo, Lateranense, cuarto, y Lugdunense, segundo, declaran a María siempre virgen, subrayando su virginidad perpetua. El Concilio Vaticano II ha recogido esas afirmaciones destacando el hecho de que María, por su fe y su obediencia, engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Lumen Gentium 63. A las definiciones conciliares hay que añadir las del Magisterio Pontificio, relativas a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y a la Asunción de la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María. Aunque las definiciones del Magisterio, con excepción del Concilio de Letrán del año 649, convocado por el Papa Martín I, no precisan el sentido del apelativo virgen, se ve claramente que este término se usa en su sentido habitual, la abstención voluntaria de los actos sexuales y la preservación de la integridad corporal. En todo caso, la integridad física se considera esencial para la verdad de fe de la concepción virginal de Jesús. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 496. La designación de María como santa, siempre virgen e inmaculada suscita la atención sobre el vínculo entre santidad y virginidad. María quiso una vida virginal porque estaba animada por el deseo de entregar todo su corazón a Dios. La expresión que se usa en la definición de la Asunción, la Inmaculada Madre de Dios siempre Virgen, sugiere también la conexión entre la virginidad y la maternidad de María, dos prerrogativas unidas milagrosamente en la generación de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Así, la virginidad de María está íntimamente vinculada a su maternidad divina y a su santidad perfecta. Muchas gracias, María Claudia Paz. Bueno, es audiencia general del miércoles 10 de julio del 96 de San Juan Pablo II sobre la virginidad de María, verdad de fe. Importante el párrafo tercero, donde nos habla como también
el tercero y el cuarto en las definiciones solemnes de los concilios ecuménicos sobre esta verdad de fe proclamada, recogida desde el Concilio de Calcedonia hasta que es recogida también por el Concilio Vaticano II en el capítulo octavo, Lumen Gentium, numeral 63. Muchas gracias por esta primera lectura. Prefiero leerlo aquí porque muchos de ustedes quizás no sacan el tiempo para leer y pues a veces es más fácil escuchar este tipo de textos. Bueno, volviendo a nuestra presentación, nos encontramos entonces con la virginidad de María y vamos a ver que esta virginidad afecta también sus sentimientos, esta virginidad afecta sus emociones, esta virginidad está afectando entonces todo el ser de María Santísima, como sus pensamientos y obviamente como a su cuerpo. Y el magisterio de la Iglesia que nos está diciendo que la palabra virginidad ha de tomarse en un sentido entonces realístico, apelando a concepto de real desde la filosofía, al concepto de real desde la teología. Real es sinónimo de verdad, es decir, que la realidad, lo realístico, es lo verdadero. Antónimo de lo realístico será la corrupción que contiene la mentira. Entonces la Iglesia nos dice, tenemos que tomar esto en una manera realística, que se trata de una virginidad real, no metafórica, que afecta no solo al alma, sino también al cuerpo. Y por eso constituye no solo una gloria de María, sino también un misterio. Decimos que es diferente hablar de misterio a enigma. La virginidad en María no es un enigma, ¿sí? Porque el enigma se puede solucionar. Cuando solucionamos el enigma, deja de ser enigma. Mientras que cuando profundizamos en el misterio, nos insertamos mucho más en el misterio. Por eso el teologúmenon es una expresión para decir que expresamos una verdad de fe para manifestar otra. Por ejemplo, el teologúmenon es que María es siempre virgen, antes, durante y después del parto. ¿Por qué? Porque recalca su maternidad virginal. ¿Por qué? Porque Jesucristo es su hijo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Entonces, en ese teologúmenon nos encontramos que no solamente afecta al alma, sino que María también es cuerpo. Y por eso tenemos en ese sentido teológico de la virginidad de María algo muy especial, que la virginidad es la integridad corporal de una persona que no ha tenido una relación sexual, sexogenital, podemos decir, ¿sí? Desde el Nuevo Testamento, el pensar en la virginidad corresponde a un alto contenido teológico, espiritual y existencial. La virginidad es la entrega total de la persona en todo su ser a Dios. Y la virginidad no es algo que nace propiamente desde el ser humano, sino que es un don que al iluminar al ser humano, Dios le regala para poder servir a la comunidad. No es más una persona virgen o una persona no virgen en el servicio consagrado. Se entendía así en los primeros siglos de la Iglesia cuando nacen las órdenes de las vírgenes. No, sí hay una prerrogativa, es decir, un privilegio para quien es virgen y le toma como don. No es que sea virgen porque no se han dado los momentos de tener una relación sexogenital, no. Dios preserva y da también la virtud de evitar momentos para perder ese don, pero también aumenta en la gracia. Es algo no impuesto, es algo donado por Dios. Es una vocación, ¿no? El orden de las vírgenes. Yo quedo admirado, sobre todo en las mujeres, en los monasterios, en los conventos, pero también en las diócesis, el orden de las vírgenes que llevan su virginidad con
como un estandarte para consagrarse al servicio de Dios. Es un don, finalmente, que el Señor le ha dado pues, de manera corporal y existencial a la Santísima Virgen María como Madre de Dios, Madre nuestra. Esta donación, entonces, completa toda la persona en María, y entonces podemos decir, en María hay una virginidad de cuerpo y también una virginidad del alma. Esta primera es totalmente una integridad inviolada, es decir, no hay relación sexogenital. Como dicen algunos teólogos, el elemento material de la virginidad es el cuerpo. Por lo tanto, confiamos, creemos y proclamamos solemnemente junto con el dogma de la virginidad de María que ella nunca en su vida terrena y nunca en toda su existencia sostuvo una relación que rompiera esa integridad corporal. Es totalmente es sana. Por lo tanto, el Hijo de Dios se comporta esto como si el Hijo de Dios entonces sí fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? No como algo partogenético, sino que fue engendrado porque Dios es todopoderoso, porque Dios es omnipotente. Esto debemos creerlo, obviamente, porque pues, nos raya un poco con la ciencia, con la fe. La teología mariana no le interesa decirle a la ciencia biológica, a la ciencia química, a la ciencia médica, mire, esto fue lo que pasó. Es que el óvulo fue fecundado por por la acción del Espíritu Santo. No nos interesa dar razón de eso. La teología nace de la respuesta de que pasó, de que eso sucedió, de que es un acontecimiento de encarnación. Ese es el objeto de la teología. Pero ¿cómo entonces vamos a dialogar con los científicos? Bueno, es que no debemos nosotros bajarnos de nuestra fe para dialogar con los científicos. Lo científico tendrá que dar un salto de fe en algún momento, un salto a lo metafísico en algún momento de su propia investigación. A la teología no le interesa dar solución a esto. ¿Qué podemos hacer? Pues ahondar un poco en el misterio y utilizar desde los ojos de la fe, pasándolos por la razón, un poco de lo que se trata de esta virginidad. Tenemos una segunda comprensión de la virginidad del alma, ya en el elemento formal e intencional de la virginidad, en donde la decisión consciente y libre de pertenecer exclusivamente a Dios, de apartar todo aquello que atente a la castidad, pues se va dando. La castidad entendida como ordenar nuestros sentimientos, emociones, afectos, corporalidad hacia un amor mayor. Todos casados, sacerdotes, religiosos, religiosas, estamos llamados a la castidad. Quien no sirve para ser casto, no sirve para estar casado ni para estar, pues, ni para estar en la vida religiosa sacerdotal. Todos tenemos un llamado a la castidad, ¿no? A ordenarnos en el amor. Nos debemos a un amor más grande que es el amor de Dios, y por eso tenemos nuestra fortaleza, nuestra templanza, nuestra justicia, nuestra prudencia, ordenándose a ese amor de Dios. Y el celibato, entonces, sí ya es una opción como don que da Dios, que se debe trabajar en la oración, en la vida contemplativa, en los misterios de Cristo, incluso en la liturgia de las horas, que tiene como don darnos la virtud del ser célibes por el reino de Dios, ¿no? De ser eunucos por el reino de Dios. Y es consagrarnos en celibato, en castidad, ¿no? Utilizamos la castidad como palabra general, pero estamos hablando tanto de castidad como de celibato en la vida consagrada en esta iglesia latina de rito romano. Porque hay iglesias que son
son iglesias católicas orientales que tienen al Papa como cabeza, pero por su propio rito, ellos, sus sacerdotes, sus religiosos pueden tener pareja, ¿sí? Y tienen que sostener, pues, su propia familia. No nos corresponde a nosotros en Occidente. Nosotros hacemos ya por tradición, bueno, eso es una discusión aparte, pero ya por tradición y también por la opción que tuvo Jesús y también sus apóstoles, en especial San Pablo, nosotros hacemos una opción de castidad, pobreza y obediencia como consejos evangélicos para consagrarnos a Dios. El matrimonio está llamado a la castidad, obviamente, pero también en esa castidad a la generación de los hijos y a la educación de los hijos, ¿sí? Y el bien común del cónyuge. Numeral 1601 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre el sacramento del matrimonio. Nosotros, pues que hemos hecho una opción de celibato, castidad y obediencia por el reino de Dios, pues vemos que Dios va dando ese don a partir de lo que vamos viviendo, que se hace de rodillas también frente al sagrario, y que esto constituye un corazón no dividido en el elemento formal e intencional de la virginidad. Por tanto, ¿qué estamos presuponiendo? Que no solo la total integridad física de la mujer, como la realidad biológica, sino la voluntad de conservar siempre esa integridad. Ya está hablando de la virginidad. Ay, es que yo en mi adolescencia he perdido mi virginidad. Bueno, valga decirlo. Bueno, pero pues las locuras de ser joven, porque compartí con alguna persona, bueno, tuve hijos, la vida contemplativa acepta también eso, ¿no? Soy propulsor de la vida consagrada femenina, sobre todo con las madres agustinas en Toledo. Allí hace poco ha ido una señora de 50 años que tiene sus hijos ya mayores, incluso uno de ellos es sacerdote, y ella se ha consagrado después en su viudez, se ha convertido en una monja de claustro papal allí en España, y allí conserva su integridad, conserva pues ya no una mera realidad biológica porque ha dado a luz a unos hijos, pero tiene la voluntad de conservar siempre esa tal integridad. Entonces en María también podemos ver esto, no nos corresponde solucionar una realidad biológica, sino ver cómo el total de la integridad, pues es un don de Dios que es sobrenatural. Entonces la virginidad del cuerpo, de los sentidos y del alma adquiere un sentido trascendente, un sentido totalmente sobrenatural. Por tanto, ¿qué podemos decir? Que el dogma de la perpetua virginidad de María supone estas tres afirmaciones antes de entrar a los fundamentos de la Sagrada Escritura. La primera es, y lo debemos creer, porque es dogma de fe, no porque se nos imponga, estamos en la libertad. Debemos amar el dogma porque el dogma es una verdad es una verdad que se va dando en la comprensión de la revelación que es Jesucristo nuestro Señor en nuestra historia. El Hijo de Dios viene hacia nosotros y se hace carne. Ya después, esa comprensión tiene una serie de verdades que la Iglesia nos ha dado en su discernimiento para que le creamos, para que le aceptemos en nuestra libertad. Y preferimos entonces decir, María concibió, María dio a luz y María permaneció virgen. ¿Sí? Concibió milagrosa y virginalmente por el poder omnipotente de Dios. ¿Cómo le hizo? Es Dios. ¿Cierto? Es el misterio. Es el misterio. Ah, no, es que todos lo solucionan así. Bueno, es que la teología no quiere dar, no pretende dar una respuesta biológica, como por ejemplo en la teología de la creación. No pretendemos decir cómo fue realmente la creación. Tenemos una narrativa de un pueblo que va viendo una alianza con Dios y de ahí va teniendo una sencilla razón de cómo va a actuar. María concibió milagrosamente, María dio a luz sin perder su virginidad en el nacimiento de Jesucristo allí en Belén, y María permaneció virgen durante toda su vida terrestre. Entonces, claro, encontrar textos
como los hermanos de Jesús, pues tienen que ser comprendidos ya desde el griego, que significa que el autor sagrado esté utilizando la palabra hermanos. No se está significando los nacidos también de María, sino está significando otra cosa que vamos a ver después. Hablemos entonces de esa fundamentación escriturística, es decir, de los textos de la Sagrada Escritura que nos van hablando de María Santísima. Vamos a ver primero Isaías 7:14, Mateo 18:24, Lucas 1:34, después Lucas 1:35, Lucas 2:7, Juan 1:3, Juan 19:25. Tranquilos, ya los vamos a ver y de igual manera les voy a dar estas diapositivas para que ustedes los vayan haciendo. Tenemos en Mariología, vuelvo de pronto a repetir, tenemos textos que se acomodan a María, cuando se habla de una mujer, cuando se habla de una doncella, cuando se habla de una virgen. Tenemos textos ya directos en María, como por ejemplo en Lucas, en este Evangelio de la Anunciación, ya textos directos a María y otros tantos textos. El primer texto que tenemos, mariológico en el Nuevo Testamento, que remite directamente a María, es Gálatas 4:4-5, como bien lo leíamos, que es en San Pablo hablando de cómo Dios, por medio de una mujer, da pues la salvación a nosotros en la plenitud de los tiempos. Veamos entonces Isaías 7:14, esta profecía de Isaías. Hermanos, estamos aquí, si vamos a la historia bíblica, ahora que estoy en el curso de Pentateuco también, podemos ver cómo se está dando como una desilusión en los tiempos de Isaías, porque el reino del norte está peleando contra el reino del sur en Israel. Y bueno, el reino del norte, llamado Israel, también se menciona en el Antiguo Testamento, que se llama Efraín, el reino del norte, ¿sí? Tanto Israel o Efraín significan el reino del norte en la división que hubo con Jeroboam y Roboam, y el reino del sur con Judá, es el reino del sur. El reino del norte, Israel, va a tener varias capitales y va sobre todo a tener pues, una sede en Samaria, y el reino del sur va a tener su capital, su fuerte en Jerusalén. En la parte, de encima de estos dos reinos encontramos el reino sirio, ¿sí? Sirio-fenicio, los sirios, y arriba de los sirios, un tanto más grandes, los asirios. Los asirios. Pues imagínense que Asiria quería conquistar todo el territorio y tenía todos los soldados para poder hacerlo. Entonces, Siria y el reino del norte se unen y le proponen al reino del sur, Judá, unirse para pelear contra Asiria. Judá se rehúsa a hacer una coalición y dicen que no, que ellos no quieren pelear contra los asirios. Tenía una oportunidad, unirse a los egipcios, que está un tanto abajo. En esa oportunidad, imagínense que entonces los sirios y el reino del norte van a invadir a Judá como preparación para la guerra contra los asirios y ganar un poco más de ejército. Pero Judá, aquí es donde entra Isaías, Judá se une, les dice, tiene una opción, o unirse al reino del norte y a los sirios para poder pelear contra Siria, pero ya no hay opción, ya dijeron que no. La otra opción es unirse a los egipcios o unirse a los asirios. Y la otra opción que dice Isaías es esperar en Dios. Esperen en Dios. Esperen en Dios. Pues, ¿qué pasa? Esta es la guerra en el Antiguo Testamento llamada Siro-Efraimita contra Judá.
Judá entonces se une a los asirios, haciendo omisión al profeta, y se une a los asirios, y así puede ganarle al reino del norte y a los sirios, tomando posesión de ello. Todo esto después hasta 587, cuando llega a Babilonia y destruye a los asirios y se lleva al exilio al pueblo de Judá. El pueblo del norte jamás se volverá a levantar como tal después de esto. Y aquí hay una profecía. Una profecía. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, quien pondrá por nombre Emmanuel. Bueno, he dicho todo esto de la guerra siro-efraimita como para llamarlos también a que estudiemos Antiguo Testamento, a que estudiemos historia bíblica. Es importante. La Biblia es el alma de la teología, no solamente que nos dé esto de manera pues muy bonita. Dios es lindo, Dios es bello, María es virgen, qué bonito, María nos acompaña, nos desata los nudos, María intercede por nosotros. Wow, hay que entender un poco también los contextos de cómo se van dando también las profecías. Las profecías. Ahora, en el autor sagrado Isaías, concebirá, dará a luz. ¿Quién? La Virgen. Tres verbos que se refieren a la presencialidad, al sustantivo virgen. Para muchos teólogos en este versículo se afirma tanto la concepción como el parto virginal. Ya tenemos en Isaías una prefiguración de que va a venir a alguien que va a libertar y que va a ser pues, salvador de todo esto. En el Nuevo Testamento, en fundamento escriturístico, también de la virginidad de María Santísima, tenemos a San Mateo, que nos está expresando el modo de cómo Jesús fue concebido. Allí en Mateo 1:1 siguientes, dice, la concepción de Jesucristo fue de esta manera. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. Un ángel del Señor le dijo, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, y sin que él, José, la hubiese conocido, dio a luz un hijo. Entonces el autor sagrado ya nos está hablando de la virginidad. ¿Sí? La concepción de Cristo se realizó virginalmente. Y él está citando, obviamente, al profeta Isaías. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bien, entonces tenemos allí una realidad bibliográfica en la Biblia que nos va enseñando la virginidad. Son textos en los que se va a apoyar el dogma que después vamos a ver. Lucas 1:34 nos ofrece, ¿no? A San Gabriel. Tenemos allí la pregunta, ¿cómo será esto? De María, San Gabriel, no conozco varón. Entonces María tiene un propósito, mantener su virginidad. Y esa actitud era fruto de ser concebida sin pecado, ¿cierto? Inmaculada Concepción, que se va a reflexionar tiempo después, pero sobre todo por ser la Madre de Dios, escogida, preservada desde el mismo momento de la creación. Ella se conserva con fidelidad en su virginidad y es una virginidad totalmente santificada. En la segunda parte del verso 35 del capítulo 1 de San Lucas, también se nos dice, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. ¿Qué significa nacer santo? En el lenguaje bíblico, la ausencia de contaminación de la efusión de sangre que hacía impura a la mujer. ¿Sí? Había un ritual de purificación que está en Levítico 12. Allí ese ritual de purificación hace parte del culto a Yahvé, que se tienen que hacer pues, todo para que la mujer vuelva a quedar pura. Y entonces en María no hay efusión de sangre que hacía impura a la mujer. Hay ausencia de esa contaminación. Por lo tanto, van a ser santos, es decir, el parto será totalmente virginal.
Así lo comprende, así lo comprenden los padres conciliares que nos dieron este dogma. Finalizamos por ahora con este Lucas 2:7 para después terminar con el Evangelio de San Juan en la próxima. Y es que Lucas, pues que es riquísimo porque nos ofrece más datos sobre María Santísima, nos dice, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo reclinó en el pesebre. Que está indicando entonces que sin ayuda de nadie, ella hace los primeros cuidados. Que podemos inferir de que el parto ha sido milagroso, sin dolor, ¿sí? Así lo han interpretado algunos padres de la iglesia y muchos exegetas en el Antiguo Testamento. Como tarea, por favor, leer Juan 1:13, Juan 1:13 y Juan 19:25 y siguientes, que nos habla y leer esa parte de San Juan 1:13, que nos decía el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Todo el capítulo 13 de esta parte de la sangre, ¿no? De manera singular, no nacido de las sangres, ni de voluntad de carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y Juan 19:25, ya hacia la pasión de nuestro Señor Jesucristo María en el Calvario. Por favor, leerlo, porque vamos después a entrar a algunas dificultades exegéticas sobre la virginidad de María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que María Santísima nos acompañe, nos haga poder entrar en este misterio de su virginidad. Y les pido, por favor, que consulten mucho más, que investiguen sobre esto, para que tengan más preguntas. Nelly Duarte García, ¿sí? Profe, una preguntita. ¿Los textos que leyeron nuestras compañeras no los vas a enviar? Bueno, sí. Por favor. De una vez les comparto aquí, antes de que se me olvide, diplomado en Mariología. Aquí les voy a compartir el link que les va a dirigir a la página de la Santa Sede. Ahí les acaba de llegar. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Paola, levantabas. No, señor. Bueno. Bien, entonces ahí les acabo de compartir ese texto de San Juan Pablo II. Hay muchos más textos, obviamente. Hay encíclicas que citan esto, pero me pareció muy sencillo esta catequesis del Papa San Juan Pablo II. Seguimos en esta investigación. Muchas gracias por todo y por tanto. Hermanas concepcionistas, Dios les bendiga. Les contesté. Gracias, José. Sí, ya nos llegó el link y eso. Sí. El link inmediatamente para hacer la oración. Pues, si ustedes ya culminaron, ¿no les han dicho nada? No. Ajá. ¿Porque no les había llegado el link? ¿O están dentro del grupo? Sí. Sí estamos, pero no. A veces no nos damos mucha cuenta porque es... Pero a la hora que llegamos, nosotros nos enredamos mucho con esta cuenta de estos celulares, entonces... Bueno, no pasa la nada. madre no yo tampoco. Ajá. Está bien, no pasa nada. Muy bien. Gracias por unirnos en la oración. Un saludo, María Claudia Paz, Sergio Enrique, Sandra Carolina, María C.C., Nora Hilda, Emilce, Trini Hernández, Sandra San Miguel, Juana Rangel, Nelly Duarte, Paola García, Patricia Martínez, Oiguita Subieta, Adriana Elena, hermanas, Patricia Vela, Santa Noche en el Señor. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Buenas noches.